Hola, soy Carlos Montero Rocher. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Expediente Cero. La historia de la medicina está llena de, podríamos decir, milagros, curas para enfermedades mortales que han sido descubiertas por accidente, casi por casualidad, o gracias a concienzudas investigaciones por parte de médicos que casi a ciegas se lanzaron a intentar salvar a los enfermos. Pero a veces, como ya hemos visto en otras ocasiones, estas investigaciones están más cerca de la tortura y de la atrocidad. Hoy vamos a hablar de uno de esos casos que, aunque puede ser difícil de escuchar, es fundamental conocer. El experimento Tuskegee, uno de los experimentos más atroces y antiéticos que se hayan realizado, solo superado por las atrocidades cometidas por los campos de exterminio nazi. Esta historia no solo revela un capítulo oscuro en la historia de la medicina, sino que también nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la ética, de la justicia y el respeto hacia todas las personas. ¿Quieres conocer esta historia? Pues dentro intro y empezamos. Y ya te aviso que es dura. Para comprender este experimento, hemos de situarnos en el tiempo y en el lugar donde ocurrió. Este no es otro que Estados Unidos en la década de 1930, en plena Gran Depresión. La economía del país estaba en crisis y millones de personas sufrían pobreza, desempleo y falta de acceso a servicios más básicos. En este contexto, en la salud pública también se enfrentaba a muchos desafíos. Los recursos eran limitados y la discriminación racial estaba más que institucionalizada, especialmente en el sur del país, donde vivía gran parte de la población afroamericana. Entre las muchas enfermedades que pululaban por el país, la sífilis era una enfermedad que afectaba a muchas personas en ese tiempo. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que, si no se trata, puede causar problemas graves de salud como afecciones cardíacas, daños cerebrales, ceguera y en algunos casos puede llegar a ser incluso mortal. Aunque ya se conocían tratamientos para esta enfermedad, para la sífilis, en las capas sociales más desfavorecidas y especialmente en las comunidades afroamericanas más pobres, que eran marginadas y a menudo ignoradas por el sistema médico, no todos tenían acceso a estos tratamientos. El problema de la sífilis era grave y por ese motivo el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos decidió lanzar un estudio que, según ellos, buscaría entender mejor cómo progresaba la sífilis en esas comunidades afroamericanas y cómo afectaba a quienes la padecían. Sin embargo, lo que comenzó como una investigación médica se convirtió en uno de los experimentos más atroces y antiéticos que se hayan realizado. Se decidió que el estudio se llevase a cabo en Tuskegee, un pequeño pueblo rural en Alabama, y cuya población era mayoritariamente afroamericana. Se buscaba un segmento muy concreto de población para realizar estas experimentaciones, y por ello se seleccionó a casi 600 hombres afroamericanos, en su mayoría campesinos y trabajadores con muy pocos recursos económicos. Estas personas fueron elegidas precisamente por su vulnerabilidad. Eran pobres, con poco acceso a educación y a servicios médicos, y vivían en un sistema que los discriminaba constantemente. A los seleccionados se les iba a dar algo que ni tan siquiera hubieran podido soñar. Se les ofreció un examen médico gratuito. Además, se les dijo que serían tratados por mala sangre, un término genérico que se usaba para describir varios problemas de salud, entre los cuales se encontraba la sífilis. Pero lo que no se les dijo, porque había letra pequeña, es que estaban participando en un experimento en el que no recibirían tratamiento alguno. Los investigadores simplemente les inocularían la enfermedad de la sífilis en sus cuerpos. Querían observar cómo avanzaba esta enfermedad sin intervención médica
para entender sus efectos naturales. Y todo ello sin contarles nada acerca de lo que les iban a hacer. Ni siquiera se les informó que tenían la enfermedad, o que existía una cura para ella. Los investigadores simplemente lo siguieron observando, documentando cómo la enfermedad destruía lentamente sus cuerpos. El impacto del experimento Tuskegee fue mucho más allá de lo que cualquier investigación médica debería causar, y sus consecuencias fueron terribles. Los hombres que participaron sufrieron daños irreparables. La sífilis no tratada, puesto que ningún médico participante tenía la más mínima intención de curarla, progresó en sus cuerpos, causando daños en órganos vitales como el corazón y el cerebro, llevando a problemas neurológicos, parálisis, cegueras y en muchos casos incluso a la muerte. Pero lo peor es que este sufrimiento no se quedó solo en estos hombres. Y es que muchas de sus esposas también fueron infestadas con la enfermedad, sin saberlo, ya que como nunca fueron informados ni tratados, continuaron teniendo relaciones sexuales con sus parejas. Por si fuera poco, varios de sus hijos nacieron con una sífilis congénita, lo que significa que la enfermedad se transmitió durante el embarazo. Estos niños nacían con graves problemas de salud, retrasos en el desarrollo y en algunos casos no llegaban ni a sobrevivir. Ahora, tratad, si es que sois capaces, de imaginar por un momento la desesperación y la tristeza de estas familias. Personas que confiaron en el sistema médico nacional de su país para recibir ayuda. Un simple chequeo médico, pero que en realidad fueron utilizadas como sujetos de un experimento sin su consentimiento. La ausencia de información, la falta de tratamiento y el silencio fueron una forma cruel de violencia. Además, y como es lógico, esta situación generó una profunda desconfianza hacia el sistema de salud en toda la comunidad afroamericana. Esta herida en la relación entre la comunidad y la medicina todavía es palpable hoy y explica en parte por qué algunos sectores de la población desconfían de las vacunas, de los tratamientos médicos o de la participación en investigaciones clínicas. Lo aterrador fue que este experimento no duró días, ni semanas, ni meses, ni incluso algunos años. El experimento Tuskegee, y esto es lo más increíble y lo más aterrador, y lo más alarmante, es que se mantuvo en secreto durante casi 40 años, concretamente desde 1932 hasta 1972. ¿Os imagináis la gente infestada por sífilis que pudo causar este experimento? ¿Cómo pudo pasar tanto tiempo sin que nadie supiera nada de él, sin que nadie lo denunciara y sin que nadie lo detuviera? Parte de estas respuestas están en la propia discriminación racial y el silencio institucionalizado de los Estados Unidos, pero también en que los propios participantes no tenían acceso a canales para denunciar o exigir ningún tipo de justicia. Hasta que, como suele ocurrir, apareció alguien con algo de humanidad. Todo empezó a cambiar cuando un joven investigador llamado Peter Buxton, que trabajaba para el Servicio de Salud Pública, se enteró del estudio en los años 60 y comenzó a cuestionar su ética. Sin embargo, ante su asombro, sus quejas fueron ignoradas por sus superiores. Pero en 1972 decidió que debía saberse toda la verdad y contactó con el periodista Jan Heller, del Washington Star, quien publicó una serie de reportajes que revelaron la verdad al público. Como os podéis imaginar, la noticia explotó en la opinión pública y generó una enorme indignación. La sociedad estadounidense, aunque aún con mucho trabajo por delante en cuanto a igualdad racial, había cambiado, y había cambiado para bien. Resultaba ya inaceptable que el gobierno estadounidense hubiera permitido que cientos de hombres afroamericanos fueran engañados y dejados morir sin tratamiento, incluso después de que existiera una cura comprobada y eficaz contra la sífilis. Y es que lo más indignante fue que esa cura, la penicilina, que comenzó a usarse en la década de los 40 como un tratamiento eficaz contra la sífilis, a estos hombres nunca se les administró este tratamiento. Como resultado de la presión social, el Congreso de los Estados Unidos llevó a cabo audiencias públicas para investigar el caso, y se cerró el experimento inmediatamente.
Además, se establecieron programas de compensación para las víctimas y sus familias, aunque para muchos, lamentablemente, ya fue demasiado tarde. En 1997, el presidente Bill Clinton emitió una disculpa oficial reconociendo el daño causado y la injusticia cometida. Esta disculpa fue un paso importante para reconocer públicamente el error y buscar sanar, dentro de lo posible, todo el horror causado, aunque este seguía siendo profundo. El experimento Tuskegee no solo dejó una profunda y devastadora huella en las personas afectadas y en las comunidades a las que pertenecían, sino que también fue un punto de inflexión en la forma en que se entiende y regula la investigación médica en todo el mundo. Antes de ese caso no existían normas claras ni obligatorias para proteger a los participantes en estudios científicos. No era obligatorio que se informara a las personas sobre los riesgos ni que dieran su consentimiento para participar. El experimento Tuskegee expuso de manera brutal las consecuencias de esta falta de regulación. A raíz de este escándalo, en 1974 el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Nacional de Investigación en Seres Humanos, que creó el marco legal para proteger a quienes participaban en estos estudios médicos. Se establecieron así los Comités de Revisión Institucional, IRB por sus siglas en inglés, encargados de revisar y aprobar cualquier estudio para asegurar que se cumpliese con las normas éticas estrictas. También se desarrolló el Informe Belmont en 1979, que marcaría un antes y un después en la ética de la investigación. El Informe Belmont estableció 3 principios fundamentales: respeto por las personas, es decir, reconocer la autonomía de cada individuo y proteger a quienes no pueden decidir por sí mismos; beneficencia, por la cual se maximizaban los beneficios y se minimizaban los daños; y justicia, que busca garantizar con ello una distribución equitativa de los beneficios y riesgos de la investigación. Estos principios se convirtieron en la base para las regulaciones internacionales y aún hoy guían cómo se llevan a cabo los estudios con seres humanos. El experimento Tuskegee es un recordatorio constante de que la ciencia debe estar al servicio de las personas y nunca, jamás, al revés. Algo lógico, ¿verdad? Que la ética no ha de ser fría y no es un trámite burocrático, sino que afecta a personas de todo el mundo y es el corazón que debe guiar toda investigación. El experimento Tuskegee es una de esas historias que nos cuesta aceptar porque muestra lo peor de la humanidad. Además de una parte de la humanidad que se supone que debe velar por nuestra salud y debe cuidar de nosotros, los médicos. Esa falta de humanidad demostró que problemas tan graves como el racismo, la falta de ética e incluso el abuso de poder pueden causar un daño inmenso y prolongado. Pero también es una historia que debemos conocer y recordar, no para hundirnos en la tristeza, sino para aprender y asegurarnos de que nunca más vuelva a pasar algo así. Este capítulo oscuro de la medicina nos obliga a mirar de frente las injusticias que han sufrido las comunidades enteras y a comprender por qué la confianza en el sistema de salud no es algo que se pueda dar por sentado, especialmente en grupos históricamente discriminados. Pero también hay una parte positiva en esta historia de la atrocidad médica. Nos muestra que la sociedad puede cambiar, que cuando la verdad sale a la luz y la indignación pública se organiza, es posible establecer leyes, normas y principios que protejan la dignidad y los derechos de todas las personas. Por eso es tan importante conocer la historia, tanto de la medicina como de cualquier otro ámbito, para evitar que se repita y también para evitar que mentes oscuras que sí la estudian se empeñen en repetir estos pasajes. Esperemos que jamás vuelva a ocurrir una cosa tan atroz. Espero que os haya gustado esta nueva entrega del Expediente Cero. Si es así, te invito a que le des un like y que si no lo has hecho ya y te apetece, te suscribas al canal y vayamos conociendo más historias como esta. También te invito a comentar qué te ha parecido la historia, o a dejar tus impresiones en la sección de comentarios.
Y por mi parte nada más. Me despido agradeciendo de nuevo tu compañía y te espero pronto para que reabramos juntos un nuevo Expediente Cero.